Caminando con el hermano Bertil. Muy buenos días, ¿qué tal? Espero que todo esté bien. Es domingo y los templos se llenan de gente que se acerca para tener un encuentro con Dios. Allí se congregan personas de ambos sexos, de varias nacionalidades y de diferentes edades. Puede ser que vienen como oyentes o van a realizar algún tipo de servicio allá en el culto. Vimos en los evangelios, en la Biblia, que nuestro Señor Jesucristo también visitaba a sinagogas y también el templo. El ambiente del templo o de las sinagogas no era extraño para él para nada. Sabía cómo era de visitar la casa de Dios. Lo que todos esperan allí es de tener un encuentro verdadero con Dios para recibir sus bendiciones. Pero allí, en el mismo ambiente, puede desgraciadamente aparecer lo contrario, una forma tal vez oculta. ¿Por qué? La cruel realidad es que el diablo mismo visita las iglesias frecuentemente y muchas veces de una forma disfrazada. Aparece como un ángel de luz y como un lobo disfrazado, como oveja santa y pura e inocente. Siempre con el propósito de engañar. Él se mueve en espacios que son exclusivamente apartados y dedicados para cultos y adoración a Dios, como en templos y iglesias. Pensamos que Él nos anima a actuar en el corazón de la adoración de Dios. Pero vemos en la Biblia que Él era tan bravo hasta que se animaba a tentar a Jesús en el lugar consagrado y apartado en el templo mismo. El texto dice, entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Es sorprendente cómo Satanás se metió en el círculo cerrado de los discípulos de Jesús. Él quiso, por supuesto, tentarlos y influirlos en diferentes maneras. Y nos acordamos bien cuando Jesús retó a Pedro y dijo, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Leemos el caso de Judas, el traidor, en Lucas 22, y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Judas era uno de los 12, dice el texto, y estaba presente en la institución de la Santa Cena. Sus pies fueron también lavados por Jesús esa misma noche. El enemigo estaba presente y más cerca posible. Por eso es muy factible que Satanás mismo influye en el desarrollo del culto en una u otra forma. Él puede hacerlo individualmente y también en toda la congregación. No hay nada extraño que él influya, por ejemplo, en la interpretación de la palabra de Dios y se esfuerza para que los líderes y maestros tengan una opinión nueva y más moderna de los textos. Satanás conoce bien la Biblia y él estaba citando la Biblia cuando él tentaba a Jesús. Y con razón que Jesús nos ordena de vigilar y de orar y de velar. El adversario anda como un león rugiente buscando su víctima entre nosotros.
Jesús contó una vez de dos hombres que visitaron el templo juntos. Aparentemente tenían diferentes ideas sobre el lugar donde se habían ubicado y lo que era un culto a Dios. Uno era fariseo y el otro era publicano. El proceder del fariseo y su oración era un ejemplo de cómo el ego, el hombre mismo, se alaba. Él se elevó a sí mismo comparándose con otros en su corazón. El enemigo mismo estaba inspirando. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Él se consideraba como superior en comparación con otros, y especialmente con este pobre publicano. Él reflejaba la misma clase de orgullo que fue el motivo de la expulsión de Lucifer desde el cielo. El apóstol Pablo advierte seriamente del orgullo y revela su consecuencia y escribe a Timoteo que no sea un recién convertido, para que no se llene de orgullo y caiga en la condenación del diablo. La tentación en el templo es a veces que el culto toma forma de adoración al ser humano. Jesús dijo en cuanto a la oración del fariseo, porque cualquiera que se enaltece será humillado. En este terreno es que el enemigo quiere tentar a muchos creyentes. Él trabaja con las mentes, especialmente con las de los siervos. Los hace creer que son mejores que todos y los demás. Él lo hace pensar que yo soy el mejor predicador en esta iglesia, o yo soy el mejor cantante o músico en esta congregación. Y a menudo él hace creer a los creyentes que son lo más espirituales y ungidos entre todos en la iglesia. Jamás vienen tales pensamientos e ideas de Dios, sino vienen del adversario. Él no está pasivo o indiferente allá en el culto. Él trabaja sin cesar con sus demonios. Y Santiago confirma: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales también en vuestros miembros? Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleitos. La envidia entre los hermanos, inspirada del enemigo, genera un ambiente dañino que puede resultar en un fin muy triste. Ese espíritu apareció en la vida de Caín, que por envidia mató a su hermano Abel. Se trataba de las ofrendas que dieron a Dios. Quiere decir, era una polémica en el terreno religioso. A veces esa envidia puede provocar la muerte espiritual de otro hermano inocente. Donde hay algo de envidia o competencia entre los hermanos, queda la puerta a Dios cerrada. El profeta Amos dice: y si me ofreceréis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de los cantares, pues no escucharé las salmodias de todos tus instrumentos. Este fariseo había sido contaminado con el espíritu de crítica para analizar a los demás. Él dijo en su corazón: no soy como los demás, no como este publicano. Los críticos pierden siempre las bendiciones de Dios. Por lo general llevan la crítica a la casa y allí se agrega comentarios y de cosas supuestas y que pronto se toma como algo verdadero.
No demora mucho hasta que esto es el tema favorito en la conversación con otros hermanos. La bola de nieve comienza a rodar y se hace cada vez más grande. A veces llega a tal extremo que publican sus comentarios perjudicantes de su hermano fuera de la congregación para así destruir totalmente su imagen. El espíritu de Caín aparece y cosecha sus víctimas. Todo se convierte a ser completamente inspirado del diablo. Dios mismo tiene que ocupar el primer lugar en nuestros pensamientos. Y cada vez cuando nos acercamos a nuestro templo, escuchamos las antiguas palabras majestuosas dentro de nosotros mismos. Cuando Dios habla por la zarza ardiente a Moisés, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Deberíamos sentir algo de santo temblor que recorrió a Jacob cuando dijo después de su experiencia con Dios en Betel: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Vimos que Jesús era celoso de mantener el templo como un lugar santo dedicado para hacer de oración. Y nada más. Él limpió el templo de su uso indigno. Si Jesús lo hacía, sí lo hacía. Son los templos de nuestro tiempo exclusivamente dedicados y consagrados para la adoración a Dios y sus manifestaciones, me pregunto. O si está infiltrando otras actividades profanas, tal vez por intereses comerciales. La Biblia dice lo que pasó en el templo cuando Jesús vino. Y entrando en el templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él. Y diciendo: está escrito, mi casa es casa de oración, mas vosotros lo habéis hecho cueva de ladrones. Debemos contemplar la majestad, la santidad y la presencia de Dios. Nos acercamos al templo dedicado para tener un encuentro con Él en primer lugar. Entonces nos vemos a nosotros mismos a la luz de Dios. Pronto seremos impactados de nuestra propia indignidad, nuestra pequeñez y nuestro pecado. Entonces exclamamos con el publicano: Dios, sé propicio a mí, pecador. Entonces la importancia y el valor de nuestra visita al templo se mostrarán cuando llegamos a la casa también. Así como Jesús dijo del publicano: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Piénselo, querido hermano. Que Dios bendiga. Amén.